Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a la asignatura de física correspondiente al curso de ingreso a la UNAM. Mi nombre es Miguel Cerón y yo voy a ser la persona que te va a ayudar a estudiar esta materia. Es importante que tengas en consideración que el número de preguntas de física van a depender del área a la cual tú vayas a aplicar tu examen. Para área 1 son 16 reactivos, para área 2 son 12, para las áreas 3 y 4 son 10 reactivos. Lo único que cambia es la cantidad de reactivos de física, pero el nivel de dificultad para todas las áreas es el mismo. Nosotros vamos a hacer uso de diferentes materiales didácticos. El cuaderno de reactivos, nuestra guía de estudio y además exámenes parciales. También nos vamos a auxiliar de lo que es la plataforma e-learning, en donde vas a encontrar teoría, ejemplos y más ejercicios. Nosotros vamos a ir trabajando la asignatura respondiendo todos los reactivos del cuaderno de ejercicios, del cuaderno de reactivos, y es recomendable que además tú con tu profesor resuelvas algunos ejercicios de la guía de estudio. Si tienes dudas o preguntas, siempre debes de externarla a tu asesor. Lo mismo va a suceder con la plataforma. Es importante que una vez que ya tengas acceso, la explores, la veas, estudies, repases la teoría y veas más ejemplos para que existan las menos dudas posibles. Comenzamos. Vamos a comenzar a estudiar la parte de cinemática, que es la rama de la mecánica que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento sin atender las causas que generan dicho movimiento. El primer movimiento que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo uniforme. Es rectilíneo si su trayectoria de la partícula o del cuerpo es una línea recta, y es uniforme porque va a desplazarse distancias iguales en tiempos iguales. De aquí se desprende una definición, la cual es velocidad media. Es el cociente del desplazamiento entre el tiempo. Si la trayectoria que sigue el cuerpo o la partícula es una línea recta, el desplazamiento va a coincidir con la distancia. Y de aquí se va a generar un modelo matemático o fórmula, la cual es velocidad es distancia entre tiempo. Hacemos los despejes y vamos a encontrar los respectivos modelos tanto para la distancia como para el tiempo. Si tú te enfrentas en tu examen a un problema en donde te presenten una gráfica, puede ser una gráfica distancia contra tiempo, entonces lo que vas a hacer es encontrar, por ejemplo, la velocidad haciendo la diferencia de las ordenadas dividido entre la diferencia de las abscisas, que en este caso son los tiempos. El cociente de esas cantidades va a ser la velocidad, y en realidad geométricamente nos representa la pendiente de esa línea recta. Si te enfrentas a una gráfica de este tipo, donde tú tengas velocidad contra tiempo, entonces vamos a tener una línea paralela al eje de las X, que en realidad va a ser la velocidad, y vamos a tener aquí un periodo de tiempo de T1 a T2, y lo que vas a encontrar tú es la distancia que va a recorrer en un momento dado una partícula o un cuerpo, y eso va a ser equivalente al área que va a generarse si observas en esta especie de rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora es responder los reactivos precisamente del cuaderno de reactivos. El primer ejercicio de la unidad 1 cinemática dice: la razón entre el desplazamiento con respecto al tiempo se conoce como, y te dan 4 opciones. Acabamos de mencionarlo, la respuesta correcta es el inciso B, es decir, velocidad media. ¿Sí? Vayamos con el ejercicio 2, que ya es numérico. Dice, si un peatón recorre en línea recta 40 metros en 80 segundos, voy a hacer una especie de diagrama en donde voy a colocar los datos que me dan. 40 metros en 80 segundos. Dice, repentinamente se detiene durante 10 segundos.
Es decir, en ese momento no hay desplazamiento y el tiempo sigue corriendo, son 10 segundos. Posteriormente avanza 20 metros en otros 10 segundos. Y nos preguntan, ¿cuál es su rapidez media? La rapidez es la magnitud del vector velocidad. Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el desplazamiento del peatón, de la persona. Si observan es 40 más 0 más 20 son 60 metros. Y el tiempo transcurrido son los 80 segundos más 10 son 90 más 10 son 100 segundos. Entonces, vamos a considerarlo como una línea recta, como una trayectoria, entonces el desplazamiento va a ser igual a la distancia, por lo tanto la velocidad, nos piden rapidez, que es una magnitud de la magnitud de la velocidad, va a ser la distancia recorrida, que son los 60 metros, entre los 100 segundos. Entonces aquí nos quedarían 6 décimos de metro sobre segundo. 6 entre 10 es 0.6 metros sobre segundo. Si observas las opciones que te dan, el cuaderno, el inciso A es la respuesta correcta. Revisa el procedimiento para continuar con el siguiente reto. Bien, voy a borrar para darle respuesta al reactivo número 3. Dice, la tripulación del Apolo 11 tuvo que recorrer en 3 días, ese es un tiempo, el tiempo son 3 días, la distancia de 3.8 por 10 a la 15 kilómetros, la distancia de 3.8 por 10 a la 15 kilómetros. Para llegar a la Luna, nos preguntan, ¿cuál es la rapidez promedio de la nave? Aquí vamos a tener que hacer conversiones. Yo les sugiero. ¿Por qué? Porque en un momento dado, esos días los podemos transformar a horas. Si consideramos que un día tiene 24 horas, un día es igual a 24 horas. Entonces, si yo quiero horas, entonces van a ser 24 horas, un día. Aquí tenemos 3 días. Entonces los días van a dividir y nos van a quedar 3 por 24 son 72 horas. Y vamos a utilizar precisamente el modelo de la velocidad, que nos piden únicamente la magnitud, vendría siendo la rapidez. La rapidez es distancia sobre tiempo. La distancia, nosotros nos la dan, que es 3.8 por 10 a la 15 kilómetros. Y aquí puedo poner el tiempo en días, que son 3 días, o puedo poner su equivalente, que son las horas. En este caso vamos a utilizar las 72 horas. Aquí este problema ya es la física, queda hasta aquí, tenemos que hacer la parte matemática. Por ejemplo, a mí me acomoda para poder hacer esta división, recorrer este punto decimal 2 posiciones para que me quede un 380 entre 72. Pero si voy a hacer eso, voy a tener que disminuir, en este caso, mi exponente en el número de posiciones, dependiendo del número de recorrido que haga yo del punto decimal, va a ser 1, 2. Entonces voy a restarle a 15 2 unidades y me va a quedar por 10 a la 13. Y van a ser kilómetros por hora. Y vamos a hacer ese cociente. 380 entre 72. Y entonces tocaría aproximadamente a 5. 5 por 2, 10. Para 10 es 0. Llevamos una. 5 por 7, 35 y una. 36 para 38, 2. Pongo un punto, bajo un 0 y tocaría aproximadamente a 2. 2 por 2, 4. 4 para 10 es 6 y llevamos una. 2 por 7, 14 y una. 15. 15 para 20 son 5. Y puedo continuar, ¿sí? Aquí puedo continuar, pero vamos a dejarlo hasta aquí.
5.2 por 10 a la 13 kilómetros por cada hora. Y eso es aproximadamente la rapidez. Si nosotros nos vamos a nuestro cuaderno de reactivos y revisamos las opciones, vamos a darnos cuenta que coincide con la letra D. Esta es la respuesta correcta y coincide con la letra D. Revisa el procedimiento para que continuemos con el siguiente reactivo. Bien, vamos a borrar. El reactivo 4 en el reactivo 4 nos preguntan, nos dicen, hay que calcular la velocidad media y rapidez media. Nos piden la velocidad media y por otro lado nos piden la rapidez media. Esto hay que tomarlo en cuenta, que la velocidad es un vector y la magnitud del vector velocidad es la rapidez. Entonces esto es una escala, ¿sí? En el caso de la velocidad media va a ser desplazamiento entre tiempo y en el caso de la rapidez va a ser distancia sobre tiempo. Nos dicen que hay que calcular tanto la velocidad como la rapidez de un automóvil que recorre una pista circular de 1000 metros. La pista tiene 1000 metros y el tiempo que se tarda son 100 segundos. Aquí, si utilizamos la definición, la velocidad va a ser desplazamiento, pero como es una trayectoria circular, resulta ser que el desplazamiento va a ser cero, porque va a ser el segmento de recta que una el punto de partida con el punto de llegada, y estos coinciden, por lo tanto no hay desplazamiento. Y el tiempo pues pueden ser los 100 segundos, y esto nos va a dar 0. En el caso de la rapidez, ahora va a ser distancia sobre tiempo. La distancia es, en este caso, la longitud de la trayectoria que sigue el cuerpo, que vendría siendo el perímetro de esta circunferencia, y vienen siendo los 1000 metros. Y los vamos a dividir entre el tiempo, que siguen siendo los 100 segundos. Hacemos esta división y nos queda 10 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad media es 0. Y la rapidez media son 10 metros por segundo. Si nosotros revisamos las opciones que nos da, coincide con el inciso A. Hay que respetar el orden en el que nos piden el ejercicio. Primero velocidad y luego rapidez. Revisa el reactivo para dar paso al siguiente ejercicio. Bien. Ahora sí vamos a ir con el reactivo número 5. Ese es un clásico en los exámenes de la UNAM. Dice, en la industria se necesita mover artículos por medio de una banda transportadora. ¿Con qué velocidad llega el producto A? Un producto desde el punto A, nos dan una banda. Tenemos un punto A, un punto B. Esos puntos están separados a una distancia de 10 metros y nos dicen que tarda en llegar 4 segundos. Observen que el objeto se va a desplazar en una línea recta, por lo tanto la velocidad, en este caso vendría siendo la distancia recorrida por el tiempo. Y aquí hacemos el cociente, sacamos mitad, que sería 52 metros sobre segundo. 5 entre 2 es 2.5 metros por cada segundo. Nuevamente nos vamos a revisar
nuestras opciones que nos dan como posibles resultados y vamos a observar que la respuesta correcta para el reactivo 5 coincide con el inciso D. Revisa el procedimiento y continuamos. Ahora vamos a estudiar lo que es el movimiento uniformemente acelerado. Su abreviatura es MUA. Y la característica principal es que ese tipo de movimientos tienen o mantienen una aceleración constante. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es un cambio en la velocidad con respecto a un lapso de tiempo. Aquí están escritas las fórmulas o modelos matemáticos para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el caso de que tú te enfrentes a un problema en donde tengas velocidad contra tiempo, su gráfica es una línea oblicua. Si esa línea es oblicua, la pendiente de esa línea recta es la aceleración. Puede ser una aceleración positiva si la pendiente de la recta es menor a, bueno, más bien es positiva. Si es cero, entonces no va a haber aceleración, y si tiene una pendiente negativa, va a ser una aceleración negativa. En el caso de que tengamos una gráfica de distancia contra tiempo, la gráfica va a ser una porción de parábola. Bien, con esta información vamos a responder un reactivo de la guía de ingreso a la UNAM. Aquí la tenemos. Y es el ejercicio 17. Vamos a hacer el análisis previo para poder contestar dicho reactivo. Aquí nosotros tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo, tenemos diferentes lapsos de tiempo y tenemos diferentes velocidades. Observen aquí que tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo análoga a la que tenemos aquí. Esta recta tiene una pendiente positiva, es una línea oblicua. Entonces, en esta porción se presenta lo que es movimiento uniformemente acelerado. En el caso del siguiente periodo de tiempo, no hay un cambio de velocidad. Observen que la velocidad con la que inicia es la misma con la que termina. Entonces, en esta porción de tiempo, vamos a decir que es un movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay una variación en la velocidad. Para el siguiente lapso de tiempo, nuevamente tenemos la recta oblicua, medianamente parecida a esta, y entonces también aquí hay un comportamiento como movimiento uniformemente acelerado. En el tiempo o en el lapso D, observen que también es una línea paralela al eje de las X y la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Aquí nuevamente tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Y finalmente, en el último lapso de tiempo, en el lapso E, esa línea es oblicua, pero ahora tiene una pendiente negativa. No importa, aquí va a haber una aceleración negativa, pero podemos decir que es un movimiento uniformemente acelerado. Con esta información vamos a dar solución al reactivo que nos piden. Dice: esta gráfica describe el movimiento de un cuerpo. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera afirmación dice: en el lapso A y C describe un movimiento rectilíneo uniforme. En A y en C describe un movimiento rectilíneo uniforme. Eso no es cierto. El punto 2 dice: en el lapso A, el cuerpo describe MRUA. Aquí está. Y en B y en D describe MRU. En B y en D describe MRU. Eso es verdadero. Entonces, la afirmación 2, vamos a ponerla con otro color. Vamos a ponerla con color, por ejemplo, rojo, para identificarla. La afirmación 2 es correcta. La 3 dice: en el lapso E, la aceleración del cuerpo es negativa.
Aquí, como la pendiente de la recta es, en este caso, menor a 0, la aceleración va a ser negativa. Entonces, la afirmación 3 también es verdadera. Y la afirmación 4 dice, en el lapso A y en el lapso C, el cuerpo describe MRUA con aceleración negativa. Observen que en A y en C sí hay un movimiento uniformemente acelerado, pero la aceleración es positiva precisamente porque la pendiente de la recta es positiva. Entonces esa no es verdadera. Por lo tanto, observen que de las opciones la que coincide con la 2 y la 3 como correcta es el inciso C. ¿Sí? Revisa el análisis para poder continuar con otros reactivos. Bien, ahora vamos a continuar con la guía y después nos regresamos con el cuaderno de reactivos. De nuestra misma guía de estudio, aprovechando que tenemos aquí los modelos matemáticos o fórmulas, vamos a dar solución, por ejemplo, al reactivo 15. Dice, un automóvil parte del reposo. Esto quiere decir que la velocidad inicial va a ser 0. Siempre que te digan que parte del reposo, nuestra velocidad inicial va a ser 0. Después nos dicen que después de 5 segundos, es decir, un tiempo de 5 segundos, se mueve a razón de 14 metros por segundo, es decir, una velocidad final es de 14 metros por segundo. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración del automóvil? Nos preguntan por A. Recuerden que la aceleración es un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Nuestra velocidad final son 14 metros por segundo. Parte del reposo es 0. Y lo vamos a dividir entre el tiempo, que son 5 segundos. Entonces, aquí ya lo que resta es hacer operaciones y el cociente. La aceleración va a ser igual a 14 metros por segundo, porque nos hacemos la resta y nos va a dar 14 metros por segundo sobre 5 segundos. Aquí agrego la unidad y hago producto de medios entre producto de extremos. Va a ser metros sobre segundos cuadrados, que son las unidades de la aceleración, y divido 14 entre 5. Y toca 2, 2 por 5, 10, para 14, 4, pongo un punto, bajo un 0, es 8, 8 por 5, 40, y entonces la aceleración es igual a 2.8 metros por cada segundo cuadrado. Revisamos nuestra guía. Este es el reactivo 15, lo vamos a anotar acá arriba para que tengan una referencia, y en el reactivo 15 la respuesta correcta coincide con el inciso A. Revisen el procedimiento y si no hay dudas vamos a contestar otro reactivo. Bien, voy a borrar. Y ahora vamos a contestar, por ejemplo, el reactivo 19. En el reactivo 19 dice, un cuerpo parte del reposo, es decir, la velocidad inicial va a ser 0. Y acelera a razón de 4 metros por segundo. La aceleración va a ser 4 metros por cada segundo cuadrado. Nos preguntan qué distancia recorre después de 5 segundos. El tiempo son 5 segundos y nos preguntan por la distancia. Entonces, aquí nosotros ahora vamos a hacer uso de los modelos que están escritos del lado derecho de tu pantalla y tenemos que identificar qué datos tenemos. Velocidad inicial, aceleración y tiempo. Nos piden distancia. Observen que el segundo modelo, la segunda fórmula, tenemos velocidad inicial, tiempo, aceleración, el mismo tiempo, y esta es una constante 2. Entonces vamos a ocupar precisamente esa fórmula.
distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que son 5 segundos, más la aceleración, que son 4 metros por segundo cuadrado, y los tenemos que multiplicar por el tiempo elevado al cuadrado, es decir, 5 segundos elevado al cuadrado sobre 2. Observen, 0 por 5 nos da 0, la distancia va a ser igual a... Antes de multiplicar, primero tenemos que elevar al cuadrado y después multiplicamos para finalmente dividir. 4 metros segundo cuadrado, y aquí va a ser 5 segundos al cuadrado, son 25 segundos cuadrados entre 2. Los segundos cuadrados con los segundos cuadrados, y finalmente va a ser 4 por 25, son 100, y 100 entre 2 son 50 metros. La distancia recorrida, si nos dan estos datos, son 50 metros. Observamos las opciones y coincide con el inciso A. Revisen el procedimiento para responder otros reactivos. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio de la guía para después dar continuidad con nuestro cuaderno de reactivos. En este caso ahora vamos a responder, por ejemplo, el reactivo 22. Lo voy a leer, dice: la distancia recorrida por un móvil con respecto al tiempo está descrita por la función posición s de t igual a 3t cuadrada menos 5t menos 2, donde t es el tiempo, y s, que está en función del tiempo, es posición. Dice, en este caso la distancia dada por la posición va a estar dada en metros. Nos preguntan qué distancia recorrerá el cuerpo para un tiempo de 6 segundos. O sea, voy a tener que evaluar, en vez de tiempo en general, voy a poner un tiempo de 6 segundos. Entonces va a ser la posición para 6 segundos, va a ser 3 por 6 al cuadrado menos 5 por 6 menos 12. Y hacemos operaciones, primero potencia y luego producto. 6 al cuadrado es 36, y 36 por 3 van a ser 108. Menos 5 por 6 es 30, menos 12. Estas dos cantidades se suman y nos quedaría 108 menos 42. 2 para 8 son 6 y 4 para 10 son 6. Entonces, la respuesta correcta deben de darnos, bueno, esto obviamente la posición está dada en metros, y S evaluado en 6 nos dan 66 metros, que corresponde a el inciso A. Revisa el procedimiento y ahora sí, vamos a tomar nuestro cuaderno de reactivos. Bien. De nuestro cuaderno de reactivos, muchachos, ahora vamos a resolver el ejercicio 6. Dice el ejercicio 6. En el análisis del movimiento de un velocista, se observa que pasa de 0 a 1.6 en una primera zancada. Voy a hacer un pequeño diagrama. Primera zancada, segunda zancada y tercera zancada. Dice que se observa que pasa de 0 a 1.6 metros. Estamos en 0 y llega a 1.6 metros por cada segundo. Y después alcanza 3.2 en la segunda zancada.
la tercera zancada logra 4.8 metros por cada segundo. Si cada zancada la realiza en 0.8 segundos, o sea, cada una de ellas en 0.8, 0.8, 0.8, ¿cuál fue la aceleración media? Aquí observen, jóvenes, que tenemos un cambio de velocidad en un lapso de tiempo. Ese cambio de velocidad es la diferencia de 1.6 menos 0 y es 1.6 metros por segundo entre 0.8 segundos. Para la segunda zancada, nuevamente hay un cambio en la velocidad. Velocidad final menos inicial, 3.2 menos 1.6 entre el lapso de tiempo que es también 0.8. Y en la tercera y última zancada, la velocidad final es 4.8, la velocidad inicial es 3.2. Ese cambio de velocidad es 1.6 metros por cada segundo entre precisamente 0.8 segundos. Observen que es prácticamente la misma, la aceleración va a ser constante y hacemos esta división y nos va a quedar 1.6 entre 0.8 es 2 y hacemos el producto de extremos entre el producto de medios. Entonces la aceleración es igual a 2 metros por cada segundo cuadrado. Y la respuesta correcta entonces es el inciso B. Revisa el procedimiento para dar paso al siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a pasar al 7, dice. Un meteoro entra al campo gravitacional terrestre. Despreciando la resistencia del aire, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Aquí, cuando un objeto entra dentro de la Tierra, va a haber un cambio en la velocidad del objeto. Regularmente aumenta siempre esa velocidad y al haber un cambio, entonces va a haber una aceleración, pero esa aceleración es constante. Y en el siguiente tema que vamos a ver, que es caída libre, vamos a darnos cuenta que esa aceleración es lo que nosotros llamamos comúnmente como gravedad. Entonces, para el reactivo 7, la respuesta correcta es el inciso B, donde nos dice que la velocidad del meteoro aumenta y su aceleración permanece constante. Hasta aquí dejamos el tema de movimiento uniformemente acelerado. Continuamos. Ahora vamos a estudiar lo que es el movimiento de caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque un cuerpo cuando cae describe una trayectoria rectilínea y cuando se deja de sujetar, bueno, en ese momento su velocidad es 0, pero después va a cambiar su velocidad, va a haber un aumento en la velocidad, es decir, va a haber una aceleración. Esa aceleración es lo que nosotros conocemos comúnmente como gravedad. La gravedad, su valor es de 9.81 metros por cada segundo cuadrado y para efectos de cálculo o en ocasiones porque el reactivo así me lo da, vamos a hacer una aproximación a 10 metros por segundo cuadrado. Estos son algunos modelos matemáticos o fórmulas que nosotros podemos ocupar para resolver problemas de caída libre. Vamos a responder los reactivos de nuestro cuaderno. El ejercicio 8 dice, la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es de 9.78 metros por cada segundo cuadrado. Entonces se puede afirmar y nos dan una serie de aseveraciones. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. La gravedad, recuerden que es una aceleración, es decir, un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Voy a poner una velocidad que sería 9.78 metros por segundo por cada segundo. De tal forma que si nosotros hacemos esta división, nos vuelve a quedar 9.78 y nos van a quedar metros segundos cuadrados. Y a partir de ahí, nosotros identificamos que
El inciso B dice, los cuerpos en caída libre aumentan su velocidad a razón de 9.78 metros por segundo por cada segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Revisa lo que hicimos y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería el reactivo 9. En el reactivo 9, vamos a ver los datos que nos da el problema. Dice, un objeto de masa m se deja caer desde una altura de 20 metros. La altura son 20 metros. ¿Cuál es la rapidez con la que llega al suelo? Y nos dicen que consideremos que la gravedad es 9.81 metros segundos cuadrados. Aquí, jóvenes, vamos a revisar cuál es el modelo matemático, y si observan es el segundo, el cual es la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad va a ser 2 por 9.81 por la altura, que son 20 metros. Y aquí vamos a detenernos un momento. Observen que vamos a tener multiplicaciones, operaciones con números decimales. Y después de eso vamos a tener que sacar raíces cuadradas de números decimales, lo cual, si los hacemos con los algoritmos, vamos a perder mucho tiempo. Yo te recomiendo que hagamos aproximaciones. Esa aproximación de la gravedad la vamos a llevar a 10. Entonces va a ser 2 por 10 por 20 en una raíz cuadrada. 2 por 10 es 20. 20 por 20 va a ser 20 al cuadrado en una raíz cuadrada. La potencia con la raíz simplifica y nos va a quedar que la velocidad es 20 metros por segundo. Obviamente no va a ser 20 exacto, va a ser un poco menos de 20 porque esto es un poco menos de 10. Entonces nos vamos a las opciones que nos dan en el examen y observamos que la más cercana no es 0, ni 9.8, ni 196. La más cercana es de 19.8 metros por segundo. Entonces, es el inciso C, la respuesta correcta. Observa lo que hicimos para poder continuar. Bien, ahora vamos a responder el reactivo 10, el cual medianamente es parecido a este que acabamos de hacer. En el reactivo 10 nos dicen que desde lo alto de una torre de 6.05 metros se deja caer un objeto. Nos preguntan cuál es la velocidad con la que llega al suelo y ahora nos piden que consideremos la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el modelo que vamos a utilizar es el mismo que acabamos de utilizar en el reactivo 9. La velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Ahora la vamos a poner como 10 por 6.05 metros. Aquí, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar 2 por 6.05, va a ser 2 por 5, 10. Llevamos una, 2 por 0, 0 y 1, 2 por 6 es 12. Y ponemos 1, 2 decimales. Entonces va a ser 12.10 y lo vamos a multiplicar por 10 en una raíz cuadrada. De tal forma que cuando multiplicamos por 10 vamos a recorrer el punto decimal a la derecha y nos va a quedar 121 en una raíz cuadrada. La raíz de 121 es 11 porque 11 por 11, o es decir, 11 al cuadrado, es igual a
a 121. Potencia con raíz simplifica y entonces la velocidad van a ser 11 metros por cada segundo. Nuevamente checamos nuestro cuaderno de reactivos y observamos que la respuesta correcta coincide con el inciso C. Revisa el procedimiento que realizamos para poder continuar. Bien, ahora vamos a estudiar el movimiento de proyectiles, también conocido como tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento uniformemente acelerado, debido a que los cuerpos que describen este movimiento están sometidos a lo que es la gravedad y la trayectoria que siguen precisamente es una parábola. Cuando nosotros arrojamos o se lanza un objeto y describe este tipo de movimiento, sale con una velocidad inicial y vamos a tener un ángulo de inclinación con respecto siempre a la horizontal. Aquí se encuentran los modelos o fórmulas con los que vamos a responder los problemas de tiro parabólico y te recomiendo que estudies en tu guía a detalle la parte teórica y veas algunos otros ejemplos. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es resolver en el cuaderno de reactivos los ejercicios que vienen ahí. Vamos a pasar al reactivo 11, en el cual dice: un proyectil se dispara con una velocidad de 80 metros por segundo. La velocidad inicial es 80 metros por segundo. Nos dicen que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, es decir, θ es igual a 30 grados. Y nos preguntan cuál es la altura máxima que alcanza, es decir, Ymax. Si nos dicen que hay que considerar 10 metros por segundo cuadrado como la gravedad. La gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, a partir de estos datos vamos a identificar que podemos utilizar precisamente este de aquí, que es altura máxima. Ymax va a ser igual a la velocidad inicial, que son 80 metros por segundo, y vamos a multiplicarlos por el seno del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, que es 30 grados, y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado, y hay que dividirlo entre 2 veces la gravedad, que son 10 metros por segundos cuadrados. Yo te recomiendo que en la parte de matemáticas estudies con detenimiento los valores de las funciones trigonométricas de algunos ángulos: el de 0, el de 30, el de 45, el de 60, el de 90, el de 180, ¿sí? El seno de 30 grados es igual a un medio, o lo que es lo mismo, 0.5. Vamos a sustituirlo y entonces la altura máxima va a ser 80 metros por segundo por el seno de 30, que es 0.5, vamos a ponerlo, y todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Entre 2 por 10 van a ser 20 metros segundos cuadrados. Entonces aquí la altura máxima va a ser igual a 80 por 0.5 es 40, porque es 80 por un medio. 40 metros segundos, y eso los vamos a elevar al cuadrado, entre 20 metros segundos cuadrados. Aquí observen que es 40 al cuadrado, es 4 por 4, 16, y agrego 2 ceros. Metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿entre quién? Entre 20 metros segundos cuadrados. Los segundos cuadrados con los segundos cuadrados van a dividir, y el metro cuadrado con el metro va a dividir. Aquí también va a dividir un 10 con un 10 y nos va a quedar 160 entre 2 es 80. La altura máxima van a ser 80 metros. Si nosotros nos vamos a nuestro cuaderno de reactivos y
observamos, nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta coincide con el inciso A. Este es el problema 11 y coincide con el inciso A. Revisa el procedimiento para pasar al siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a responder el reactivo 12. Ese reactivo 12 dice: un proyectil se dispara con una rapidez de 80 metros por segundo. Nuevamente me dicen que la velocidad inicial son 80 metros por segundo. Dice, y formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, es decir, θ es igual a 45 grados. ¿Cuáles son los valores de la altura máxima? Lo que hace ratito acabamos de contestar, pero con otros valores, y ahora también nos piden el alcance, es decir, x. Y hay que considerar que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, nuevamente vamos a calcular la altura máxima. La altura máxima, observen que es la velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad inicial son 80 metros por segundo por el seno del ángulo, que en este caso es 45 grados. Y esos hay que elevarlos al cuadrado entre 2 veces la gravedad, es decir, 2 por 10 metros segundos cuadrados. Aquí, lo que hace ratito también ya habíamos comentado, que hay que poner atención en los valores de las funciones trigonométricas de algunos ángulos, porque aquí el seno de 45 grados lo podemos sustituir como 1 entre raíz de 2, o podemos racionalizarlo y ponerlo como raíz de 2 entre 2. Vamos a dejarlo así. Y ojo, aquí nos va a quedar 80 metros por segundo por 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado entre 2 por 10 nos van a quedar 20 metros segundos cuadrados, y eso es la altura máxima. Aquí, ojo, nos vamos a multiplicar 80 por 1, va a ser 80 entre raíz de 2 metros segundos elevado al cuadrado sobre 20 metros segundos cuadrados. 80 al cuadrado va a ser 80 por 80, es decir, 8 por 8, 64, y agrego 2 ceros. Y raíz de 2 al cuadrado nos va a quedar un 2. Y ojo, aquí va a ser metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Entre quién? Entre 20 metros segundos cuadrados como altura máxima. 64 entre 2 es 32. ¿Sí? Es 32 con 2 ceros. Y eso los vamos a dividir entre 20. Aquí segundos cuadrados con segundos cuadrados van a dividir. Metros cuadrados con un metro va a dividir. Y nos van a quedar el metro simplemente. Si dividimos 32 entre 2 es 16. ¿Sí? Y quitamos un 0. Van a ser 160 metros. Nuestra altura máxima van a ser 160 metros, que es parte de uno de los reactivos, este reactivo. Y ahora vamos a calcular el alcance. El alcance X lo vamos a calcular de la siguiente manera, como velocidad inicial elevada al cuadrado. La velocidad inicial son 80 metros por segundo, y eso los vamos a elevar al cuadrado por el seno de 2 veces nuestro ángulo de inclinación, que serían 45 grados. Voy a borrar esta parte de aquí de la gráfica.
y vamos a dividirlo eso entre la gravedad, que vendrían siendo 10 metros segundos cuadrados. Aquí voy a borrar esto para tener espacio y poder escribir. Aquí vamos a multiplicar, va a ser el seno de 2 por 45 es 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. Y lo vamos a sustituir. Va a ser, el alcance es 80 al cuadrado, va a ser 8 por 8, 64. Y agrego dos ceros. Metros cuadrados, segundos cuadrados. Y va a ser el seno de 90, que es 1, entre 10 metros segundos cuadrados. 6.400 por una, pues es 6.400. Entonces aquí segundos cuadrados con segundos cuadrados van a dividir y nos van a quedar metros cuadrados entre metros, son metros. Y 6.400 entre 10, pues sería lo mismo que 640 entre 1. Es decir, el alcance, lo que va a desplazarse de manera horizontal, son 640 metros. La altura máxima son 160 metros. Y con esos datos vamos a revisar las opciones que nos da el reactivo. Y van a darse cuenta que coincide con el inciso C de casa. 160 metros para la altura máxima y para el alcance 640 metros. Observen el procedimiento y vamos a continuar. Bien, ahora vamos a resolver algunos reactivos de nuestro cuaderno de ejercicios, pero previo vamos a recordar que en la física hay dos tipos de cantidades. Están los escalares, ese tipo de cantidades poseen una magnitud, en ocasiones también viene acompañado de una unidad. Ejemplos de escalares está la masa, el tiempo, la densidad, la temperatura, o la rapidez, que es la magnitud del vector velocidad. Y las otras cantidades, que son las cantidades vectoriales o vectores, que poseen una magnitud, dirección y sentido. Ejemplos de este tipo de cantidades están la fuerza, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico. Hay que mencionar también que, por ejemplo, en el caso de una fuerza se puede representar en su forma polar o en su forma cartesiana. En su forma polar vamos a tener un par en donde el primer elemento del par o bina va a ser la magnitud de la fuerza y el segundo elemento va a ser el ángulo al que se encuentra dicha fuerza. La representación cartesiana, por su parte, va a consistir en una abscisa y una ordenada, donde la abscisa va a tener como magnitud el producto de la magnitud del vector por el coseno del ángulo, en este caso 30, y en el caso de la ordenada va a ser la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, con esta información vamos a responder los reactivos. Dice el reactivo 13, si sobre un objeto se aplican tres fuerzas de diferentes magnitudes, ¿cuál es la fuerza resultante sobre un objeto? La respuesta es la suma vectorial de las tres fuerzas. Y vamos a ver por qué. Cuando un sistema de fuerzas, en este caso fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, actúan sobre una partícula de forma simultánea, estas fuerzas se pueden reemplazar por una fuerza resultante, la cual el total de ella va a ser la suma vectorial de dichas fuerzas y producirá el mismo efecto que las tres fuerzas sobre la partícula o cuerpo. Esa magnitud, bueno, más bien la resultante de la fuerza va a ser equivalente a F1 más F2 más F3, que es la suma vectorial, así lo representamos matemáticamente, y lo que hace ratito habíamos mencionado, que una fuerza va a tener una componente horizontal y una componente vertical,
donde la componente horizontal va a ser la magnitud de la fuerza por el coseno y la vertical es la magnitud por el seno. Si queremos encontrar la resultante, tenemos que descomponer cada una de estas fuerzas en componentes tanto horizontales como verticales, sumar todas las componentes horizontales, sumar todas las verticales y ambas vamos a sustituirlas en un plano, perdón, en un teorema de Pitágoras, en una raíz cuadrada, donde vamos a tener r de x elevado al cuadrado más r de y al cuadrado y con esto vamos a encontrar la magnitud de dicha fuerza. Bien, ahora si vemos el reactivo 14, dice, las aguas de un río fluyen hacia el este con una velocidad media de 4 metros por cada segundo. Un bote navega en la misma dirección con una velocidad de 6 metros por segundo. Nos preguntan cuál es la magnitud de la velocidad resultante sobre la embarcación. Y vamos a darnos cuenta que la respuesta es 10 metros por segundo. La fórmula que vamos a emplear es una de las que mencionamos en la parte de arriba, donde la resultante para la componente en x va a ser F1 en x más F2 en x más F3 en x. En este caso se sugiere, jóvenes, que tracemos un plano cartesiano donde se pongan los puntos cardinales norte, sur, oeste y este. Y hay que tener en consideración que la velocidad es una magnitud vectorial y ya vimos en la parte de arriba las características. Una cantidad vectorial tiene magnitud, dirección y sentido. En este caso nos dicen que la velocidad del bote y la velocidad del río coinciden, entonces se dirigen hacia ambas hacia el este. Entonces lo que vamos a tener que hacer es sumar la velocidad del bote, que son 6 metros por segundo, y a la velocidad del río, que son 4 metros por segundo. La suma de ellas nos va a dar 10 metros por segundo y con eso revisamos y checamos que en efecto coincide con el inciso C. Bien, ahora vamos a responder el reactivo 15, donde nos dicen se aplican las siguientes fuerzas sobre un cuerpo. Tenemos una fuerza F1 con una magnitud de 120 newtons a 0 grados y en este caso una fuerza 2, la cual tiene una magnitud de 50 newtons a una dirección de 270 grados. Nos preguntan cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre dicho cuerpo y vamos a cotejar ahorita que la respuesta correcta son 130 newtons. Para esto, ¿qué fórmulas vamos a emplear? Bueno, vamos a descomponer ambas fuerzas en componentes tanto horizontal como en vertical y después vamos a sumar todas las componentes en X, las componentes en y finalmente vamos a encontrar la magnitud de la fuerza. Aquí lo tenemos. Tenemos una fuerza 1 con una magnitud de 120 newtons a 0 grados. Por lo tanto, su componente horizontal va a ser la magnitud 120 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1 y 1 por 120 nos da 120. Ahora en la vertical van a ser 120 newtons por el seno de 0. El seno de 0 es 0 y 0 por 120 nos da 0. Y después, en el caso de la fuerza 2, nos dicen que es 50 newtons a una dirección de 270 grados. En el caso del coseno de 270, su resultado es 0 y 0 por 50 nos da 0. El seno de 270 es menos 1 por la magnitud del vector, que en este caso son 50, nos va a dar menos 50. Si queremos encontrar la resultante tanto en x como en y, sumamos f1 en x, que es 120, y f2 en x, que es 0. 120 más 0 nos va a dar 120. Y de una forma análoga hacemos lo mismo en y. La resultante en y va a ser 0 más menos 50. 0 más menos 50, el resultado es menos 50. Ahora vamos a encontrar la magnitud de la fuerza resultante con un teorema de Pitágoras. Va a ser la raíz cuadrada de la resultante en x al cuadrado, que es 120 newtons al cuadrado, y su resultado es 14.400 newtons cuadrados, más 50, bueno, menos 50 newtons elevados al cuadrado, como es una potencia par, nos va a dar una cantidad positiva porque es menos 50 por menos 50, nos va a dar más 2.500 newtons cuadrados. Al sumarle 2.500 más 14.400, el resultado es 16.900 newtons cuadrados.
Obtenemos la raíz de 16.900 newtons cuadrados y es 130 newtons. Y entonces con esto cotejamos que en efecto la respuesta correcta es el inciso C. Ahora veamos el reactivo 16. Es medianamente muy parecido al ejercicio anterior. Dice, sobre un objeto se aplican unas dos fuerzas. Tenemos una fuerza F1 de 400 newtons a 270 grados y una fuerza 2 de 300 newtons a 180 grados. Nos preguntan cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre el cuerpo y la respuesta correcta aquí es 500 newtons. Nuevamente, aquí marcamos cuáles son las fórmulas que vamos a emplear. Vamos a emplear las componentes tanto horizontal como vertical y después la suma de las componentes para encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos la magnitud de cada una de ellas y las vamos a multiplicar en este caso por el coseno para encontrar la componente en X. Y va a ser 400 coseno de 270. El coseno de 270 es 0 y 0 por 400 nos da 0. En el caso de la componente vertical van a ser los 400 newtons por el seno de 270 que es menos 1. Menos 1 por 400 nos va a dar menos 400. Para la fuerza 2 va a ser la magnitud que son 300 por el coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1 y menos 1 por 300 nos da menos 300. En el caso de la vertical va a ser el seno de 180 que es 0 y 0 por 50 nos va a dar 0. De tal forma que vamos a encontrar la resultante en X que va a ser 0 newtons más menos 300 y el resultado es menos 300. Para la vertical va a ser menos 400 más 0 y como resultado nos va a dar menos 400. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras elevando al cuadrado la componente horizontal primero y luego la vertical. Menos 300 al cuadrado nos va a dar una cantidad positiva que van a ser 90.000. Y menos 400 al cuadrado lo elevamos al cuadrado y nos va a dar una cantidad positiva que va a ser más 160.000 newtons cuadrados. Los 90.000 más los 160.000 nos va a dar 250.000 newtons cuadrados. Obtenemos la raíz de esta expresión y nos va a dar 500 newtons. Por lo tanto, con eso cotejamos que en efecto la respuesta correcta es el inciso C. Bien, ahora, en el reactivo 17 dice, si un auto se mueve en línea recta hacia el sur, desde el punto X hasta el punto Y, nos dan esta figura, recorriendo una distancia de 1 kilómetro en 1 minuto, entonces su rapidez es igual a, recuerden lo que comentamos en la parte de arriba, que la rapidez es el nombre que se le da a la magnitud del vector velocidad y esta rapidez es un escalar. Por lo tanto, un escalar no tiene ni dirección ni sentido. Y si observamos las opciones que nos dan, ¿sí? Todas estas nos están diciendo ya sea con un signo o con una dirección, ya sea hacia un punto cardinal o con un ángulo que poseen precisamente, aparte de la magnitud y la unidad, una dirección o un sentido, a excepción del inciso D, donde solamente tenemos la magnitud junto con la unidad, y eso coincide con la rapidez. Aquí está, ¿no? La velocidad es una magnitud vectorial, en consecuencia tiene dirección, magnitud, dirección y sentido, ¿no? La magnitud de la velocidad se reconoce como la rapidez. Entonces, con esto revisamos que la respuesta correcta coincide con el inciso D. Bien, ahora el reactivo 18 nos dan en este caso un plano cartesiano, un diagrama de cuerpo libre donde hay una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3. Y nos dan unas tablas donde nos dan la información del seno de 30 grados, que es 0.5, el coseno es 0.8 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer o lo que nos piden es encontrar la magnitud del vector resultante al sumar esas tres fuerzas. Y vamos a cotejar que la respuesta correcta es el inciso D, que son 2 newtons.
Para esto, aquí, bueno, vamos a revisar. Hay que trazar el diagrama de cuerpo libre y vamos a regresarnos un momento. Aquí los ángulos siempre deben de estar con respecto a la horizontal, es decir, con respecto al eje X. En este caso, este ángulo de 30 grados está referenciado con respecto a la vertical. Lo que nosotros debemos de hacer es identificar que hasta aquí son 270 más 30 grados, entonces serían 300 grados o 60 grados, pero en sentido antihorario, perdón, horario. Entonces hay que tener en cuenta eso, nada más, ¿no? Bien, aquí ya está puesto el ángulo de 60, el ángulo de 300 grados y tenemos un ángulo de 180 para el caso de la fuerza 3. Y nuevamente vamos a tener que descomponer en componentes cada una de las fuerzas. F1, su magnitud son 8 newtons y se dirige a 60 grados, entonces va a ser la componente horizontal 8 newtons por el coseno de 60 grados. Y para eso nos dan esta tabla, ¿no? El coseno de 60 es 0.5, mientras que el seno es 0.8. 0.5 por 8 nos da 4. En el caso del seno es 0.8 por 8 nos da 6.4. Para la fuerza 2 es esta de aquí. Ahora va a ser la magnitud, que son también 8 newtons, por el coseno de 300 grados. Pero el coseno de 300 grados es lo mismo que el coseno de 60. El coseno en el cuarto cuadrante, al igual que en el primero, es positivo. Entonces el coseno de 60 es 0.5 y 0.5 por 8 nos da 4. En el caso del seno de 300, la función seno en el cuarto cuadrante es negativa y va a ser igual a el seno de 60 grados, que sería menos 0.8 por 8 nos va a dar menos 6.4. Bien, para la fuerza 3, ahora va a ser la magnitud por el coseno, que en este caso sería el coseno de 180, y el coseno de 180 es menos 1 por 6 nos da menos 6. Y para la vertical va a ser el seno de 180, que es 0, y 0 por 6 nos da 0. Entonces vamos a tener que encontrar la suma de todas las x para determinar la resultante en x, y va a ser 4 más 4 menos 6. Va a ser 4 más 4 menos 6 y nos daría 8 menos 6 es 2. Y para las verticales va a ser 6.4 más menos 6.4 más 0. Es decir, 6.4 menos 6.4 es 0, más 0 nos va a dar 0. Entonces la magnitud de la fuerza resultante va a ser la componente horizontal elevado al cuadrado más la componente vertical elevada al cuadrado. 2 al cuadrado nos da 4 y 4 más 0 nos da 4 newtons cuadrados. Su raíz cuadrada es 2 newtons. Por lo tanto, con eso cotejamos que en efecto la respuesta correcta es el inciso D. Y veamos el reactivo 19. Nos dan, en la figura se representan vectores, un vector A, un vector B y un vector C. Nos preguntan el vector C a qué es igual. Y el vector C es igual a menos la suma de A más B. Vamos a ver cómo es posible esto mediante la siguiente justificación. Para esto nosotros vamos a tener que tenemos el vector A, el vector B, y podemos encontrar la suma de ambos utilizando el método del paralelogramo, trazando a este vector una paralela y a este vector una paralela. Y el resultante va a ser el inicio de ambos vectores con la punta de donde coinciden precisamente también ambos vectores, y es este resultante. A ese resultante le podemos poner una letra cualquiera, podemos ponerle R, pero en este caso el ejercicio le pone un menos C por ponerle un nombre. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar ese menos C, este resultante, por menos 1. ¿Para qué? Para cambiar la magnitud, perdón, la dirección, no magnitud. La magnitud va a ser la misma, nada más que lo que vamos a hacer es cambiar el sentido, ¿sí? Al multiplicarlo por menos 1 vamos a cambiar el sentido en 180 grados. Y esta flecha tiene la misma longitud que esta flecha, pero en sentido contrario.
Entonces, como multiplicamos por menos a menos C, nos va a dar una C positiva. Y recuerden que menos C es igual a ¿quién? A A más B. Aquí está, porque ya lo encontramos al sumar los vectores con el paralelogramo. Entonces, C positiva es igual a menos la suma de A más B. Y entonces con esto corroboramos que en efecto la respuesta correcta es el inciso D. Bien, ahora vamos a continuar con las leyes del movimiento, también conocidas como leyes de la dinámica o leyes de Newton. Para esto vamos a recordar algunos conceptos. La inercia es una propiedad que poseen los cuerpos o los objetos, y esa propiedad es presentar una oposición a un cambio de estado, de reposo o movimiento en el que se encuentran. Es decir, la resistencia ofrecida por un objeto a la alteración de su estado de reposo o movimiento. Es decir, si está en reposo, va a tender a mantener ese estado de reposo. Si está en movimiento, va a procurar o va a mantener ese movimiento. Esa es la inercia. Aquí ponemos un ejemplo donde se tiene un vaso con un trozo de papel y encima se pone una moneda. Cuando tú jalas ese trozo de papel, obviamente esa moneda cae. ¿Por qué? Bueno, porque esa moneda tiende a seguir en reposo, a menos que exista una fuerza externa que modifique ese estado de reposo. ¿Sí? De hecho, eso es lo que dice la primera ley de Newton, es lo que enuncia. El estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, y enuncia que todo cuerpo en movimiento o reposo conserva ese estado a menos que una fuerza externa lo altere. ¿Sí? Y ponemos ahora un ejemplo donde tenemos un carro. Imagina que colocas una televisión en la parte de arriba y empiezas a moverte con un movimiento rectilíneo uniforme. Y de repente frenas abruptamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esa televisión? Obviamente va a tender a, a mantenerse en movimiento, y esa televisión pues va a salir disparada, ¿no? Bien, la segunda ley de Newton, también conocida como ley de la masa inercial, nos relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, y enuncia que la aceleración que recibe un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la suma de todas las fuerzas o la fuerza resultante, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Sí? Su modelo matemático es precisamente este. La aceleración es directamente proporcional e inversamente, bueno, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional? Es el newton. Un newton equivale a un kilogramo metro segundo cuadrado. De aquí mismo, de esta segunda ley, se desprende el concepto de lo que es el peso. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que posee un cuerpo, o bien es una medida de inercia. Las unidades de la masa son los kilogramos, los gramos. Mientras que el peso es la fuerza ejercida por la Tierra sobre los cuerpos. Y sus unidades, al ser una fuerza, son newtons. ¿Cuál es su modelo matemático? Para calcular siempre el peso de un objeto, vamos a tener que multiplicar la masa por el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado, o a menos que en el caso de un reactivo te digan que se redondea o consideres que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Por último, la tercera ley de Newton es conocida como la ley de la acción y la reacción. Eh, Enuncia que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo donde tenemos un clavo y el cual va a estar golpeado por un martillo, por un mazo. Entonces, cuando ese martillo golpea al clavo, el clavo también golpea al martillo, con la misma magnitud de fuerza, pero en sentido contrario. Eso es básicamente lo que enuncia la tercera ley de Newton.
Con esta información vamos a responder el reactivo 20. Dice que se necesita para que un cuerpo que experimente un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, cambie su movimiento y aumente su velocidad. La respuesta correcta es la aplicación de una fuerza neta. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que da como resultado lo que es la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que enuncia que todo cuerpo en movimiento o reposo conserva ese estado a menos que una fuerza externa lo modifique. ¿Sí? Ese movimiento de hecho es un movimiento rectilíneo, y para que cambie de ese movimiento rectilíneo tiene que aplicarse una fuerza externa. Por lo tanto, esta respuesta ya vimos que coincide con el inciso C. Ahora vayamos con el reactivo 21. Nos preguntan, ¿qué fuerza constante se necesita para que un camión de masa de 6.000 kilogramos que se encuentra en reposo, es decir, su velocidad inicial es cero, obtenga una aceleración constante a de 30 kilómetros por hora cada 5 segundos? O sea, recuerden que la aceleración es un cambio de la velocidad por lapso de tiempo. Para esto, nosotros vamos a utilizar precisamente estas fórmulas. La de aceleración, que es un cambio de velocidad con respecto al tiempo, y la segunda ley de Newton. De aquí vamos a despejar a la fuerza, que es la que nos piden. La aceleración, recuerden que es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas o a la fuerza resultante, e inversamente proporcional a la masa. Despejamos a F y entonces va a ser M por A. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer aquí, jóvenes? Hay que, para poder responder este reactivo, vamos a tener que convertir esa velocidad, que son 30 kilómetros por hora, a su equivalente en metros por segundo. 30 kilómetros por hora vamos a utilizar factores de conversión. 1000 metros van a ser, su equivalente es 1 kilómetro, y una hora, su equivalencia en segundos son 3600. Vamos a multiplicar 30 por 1000 por 1 y nos da como resultado 30.000. Aquí abajo hay un 1, 1 por 1, 1 por 3600 son 3600. En el numerador podemos factorizar 1200 por 25 y nos da 30.000. Y en el denominador podemos factorizar 1200 por 3 y nos da 3600. Aquí divide 1200 con 1200 y la velocidad de 30 kilómetros por hora en realidad es su equivalente, es 25 tercios de metro por segundo. Esta velocidad es la que vamos a ocupar aquí en la resolución de nuestro problema. Nos dan la masa, que son 6.000 kilogramos, la velocidad inicial, que es 0 porque parte del reposo, y la velocidad final son los 25 tercios de metro por segundo. Y el tiempo es 5 segundos. Ya ocupamos ahorita, vamos a utilizar más bien la fórmula de aceleración, que va a ser 25 tercios de metro por segundo menos 0, y nos va a dar 25 tercios. Lo vamos a dividir entre el tiempo, que son 5 segundos, y nos va a quedar 25 quinceavos, porque es 5 por 3, 15 segundos cuadrados. Simplificamos, sacamos quinta, que es 5, y sacamos quinta, que es 3, y las unidades son metros por segundo cuadrado. Ya tenemos la aceleración, jóvenes, ya tenemos la masa, podemos calcular la fuerza. Recuerden que la fuerza va a ser masa por aceleración. Son 6.000 kilogramos por 5 tercios de metro por segundo cuadrado. Nos va a dar 6.000 por 5, son 30.000, divididos entre 3, y nos van a dar 10.000 kilogramo metro por segundo cuadrado. Hace ratito mencionamos que 1 kilogramo metro segundo cuadrado es equivalente a 1 newton. Entonces la respuesta correcta son 10.000 newtons, y eso equivale a la respuesta en el inciso A. Bien, ahora pasemos al reactivo 22. Nos preguntan, ¿cuál es el peso en newtons de un cuerpo con una masa de 10 kilogramos? Hace ratito habíamos mencionado que para calcular el peso tenemos que multiplicar siempre la masa por la gravedad. En este caso nos dan la masa, lo único que tenemos que hacer es multiplicarla por la gravedad y listo. Recuerden que la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado, a menos que te diga el reactivo que consideres la gravedad como 10, pero no es el caso.
La masa son 10, la gravedad 9.81, multiplicamos 10 por 9.81 y nos da 98.1 kilogramo metro segundo cuadrado, y esto equivale a un newton. Entonces la respuesta es 98.1 newtons y coincide con el inciso D, la respuesta correcta. Bien, ahora vayamos con el reactivo 23. Este está un poquito laborioso, pero vamos a aprovechar lo que aprendimos en los reactivos 16, 17 y 19. Dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo ilustrado? Nos piden considerar que la gravedad son 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, imaginen, es una caja, la cual está sometida a una, dos, tres fuerzas, ¿sí? Y vamos a ver que la aceleración del cuerpo van a ser a la que se encuentra sometido aquí, es de 10 metros por segundo cuadrado, si sobre este cuerpo convergen esas tres fuerzas. ¿Qué fórmulas vamos a emplear aquí, jóvenes? Las de descomposición de una fuerza en componentes. Recuerden que la horizontal es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y para la vertical es la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Y vamos a sacar las componentes tanto horizontal como vertical, y vamos a obtener su teorema de Pitágoras para determinar la magnitud de la fuerza resultante. Y también vamos a tener que hacer uso de la fórmula del peso, donde vamos a encontrar la masa, esta masa de este cuerpo, porque no nos la dan, pero nos están dando el peso. Entonces podemos calcular la masa, y ya teniendo la masa y teniendo la fuerza podemos determinar la aceleración. Entonces vamos a ver. Nuevamente trazamos un diagrama de cuerpo libre donde se ilustran las fuerzas con los diferentes ángulos. En este caso, F1 es 80 newtons con una dirección de 90 grados, F2 son 40 newtons con una dirección de 180, y F3, o bueno, en este caso W, es 50 newtons con una dirección de 270. Para sacar las componentes, en el caso de la horizontal, son los 80 newtons por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es 0, y 0 por 80 nos va a dar 0. En el caso de la vertical va a ser seno de 90, que es 1, y 1 por 80 nos va a dar 80. Para la fuerza 2 va a ser la magnitud por el coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1, menos 1 por 40 nos da menos 40 newtons. Y en el caso de el seno de 180 es 0, y 0 por 40 nos da 0. Para sacar las componentes del peso, ahora la horizontal va a ser la magnitud, que son 50 newtons, por el coseno de 270. El coseno de 270 es 0, y 0 por 50 nos da 0. En el caso de la vertical va a ser seno de 270, que es menos 1, aquí falta un 1, menos 1 por 50 nos va a dar menos 50. Entonces vamos a encontrar la resultante en X sumando 0 más menos 40 más 0. Y la suma de todo esto, estas cantidades, es igual a menos 40. En el caso de la suma de las verticales va a ser 80 más 0 más menos 50. Entonces va a ser más por menos 50. 80 menos 50 nos da 30. Entonces ahora sí vamos a calcular la magnitud de la resultante, que vendría siendo la raíz cuadrada de la resultante en X, que es menos 40 elevado al cuadrado, más la resultante en Y elevado al cuadrado. Menos 40 al cuadrado, recuerden, es menos 40 por menos 40 y nos va a dar 1600 newtons cuadrados, más 30 por 30 van a ser 900 newtons cuadrados. Sumamos 900 más 1600 y nos da 2500 newtons cuadrados, y la raíz cuadrada de 2500 es 50 newtons. Ya tenemos, esta R en realidad es la magnitud de la fuerza, ¿sí? Es decir, F. Ahora, como lo mencionamos, necesitamos encontrar la masa, porque nos dan el peso. El peso, de hecho, está aquí, si observan. ¿Cómo vamos a encontrar el peso? Despejando a la masa. ¿Sí? De aquí ya sabemos que el peso es masa por gravedad. La gravedad está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo para encontrar la masa. Van a ser 50 newtons entre 10 metros por segundo. ¿Por qué 10 metros por segundo? Porque
recuerden que aquí arriba nos dicen que consideremos la gravedad como 10 metros por segundo. Entonces van a ser 50 newtons entre 10, van a ser 5 kilogramos. Ahora sí, finalmente ya tenemos la masa y tenemos la fuerza. Aplicamos la segunda ley de Newton, que es la aceleración que recibe un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre ese cuerpo, que ya la calculamos, que son 50 newtons, e inversamente proporcional a la masa que ya también la calculamos, que son 5 kilogramos. Recuerden que un newton equivale a un kilogramo metro segundo cuadrado entre 5 kilogramos. Dividen los kilogramos y nos van a quedar metros segundos cuadrados, que son las unidades de la aceleración. 50 entre 5 van a ser 10 metros por segundo cuadrado y con esto corroboramos que en efecto la respuesta correcta de nuestro reactivo es el inciso D. Bien, ahora vayamos al reactivo 24. Dice, según la tercera ley de Newton, si un cuerpo interactúa con otro aplicando una fuerza, entonces el segundo cuerpo reacciona aplicando al primero una fuerza de igual magnitud y sentido opuesto. De hecho, eso es lo que menciona o enuncia la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Por lo tanto, la respuesta correcta coincide con el inciso C. Bien, ahora vamos a ver lo que son las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio enuncia que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero. Esto lo representamos matemáticamente con una letra sigma que representa la suma vectorial de todas las fuerzas. Aquí hacemos una ilustración de dos fuerzas, pero pueden ser dos o más fuerzas. La suma vectorial nos tiene que dar cero. En el caso de la segunda condición de equilibrio, esta enuncia que la suma de todas las torcas o momentos de torsión que actúan en un cuerpo es cero. ¿Qué es un momento de torsión o torca? Es la capacidad que tiene una fuerza para generar un giro. Vamos a poner aquí un ejemplo. Tenemos una barra sobre un soporte o fulcro. Imaginen que es un sube y baja. Podemos aplicar una fuerza en un extremo y esto es un brazo de palanca. Esa fuerza va a generar un giro, va a hacer que esta barra de un giro. Ese giro lo vamos a considerar positivo, esa torca la vamos a considerar positiva si va en sentido antihorario. Y la torca la vamos a considerar negativa si el sentido es el horario, es decir, el de las manecillas del reloj. La suma de todas las torcas nos da 0. Esta es una letra griega llamada tau, y entonces tau 1 más tau 2 nos va a dar 0. ¿Quién es la torca? Ya vimos que es la fuerza por el brazo de palanca. Es una torca o un momento positivo y de este lado va a ser negativo. Entonces al sumarlos nos va a dar 0. Esta cantidad está sumando, la voy a pasar hacia el otro lado, pero como tiene un signo negativo nos va a dar igual a F1 por D1 igual a F2 por D2. Vamos a responder con esta teoría un ejercicio del cuaderno de reactivos y después un ejercicio de nuestra guía. De nuestro cuaderno de ejercicios vamos a responder el reactivo 25, el cual enuncia la suma de todos los momentos o torcas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. Acabamos de verlo y esa es la segunda condición de equilibrio y si observan coincide con el inciso D. Bien, ahora vamos a responder un ejercicio de nuestra guía, el ejercicio 23. Vamos a darle solución. El ejercicio 23 dice, la magnitud de la fuerza que equilibra la balanza es, voy a dibujar una balanza, como la que viene aquí en la guía, más o menos. Vamos a
poner por aquí el soporte. Nos dicen que son 6 metros. De este lado son 8 metros. Aplicamos hay una fuerza aplicada de 500 newtons. Y de este lado nos preguntan la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza es, a partir del modelo que nosotros acabamos de encontrar, vamos a utilizarlo precisamente para determinar la magnitud de la fuerza. F por el brazo de palanca, 8 metros, va a ser igual, en este caso, a los 500 newtons por los 6 metros. Este 8 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, y entonces F va a ser igual a, aquí podemos multiplicar, 6 por 5 son 30, entonces agrego 2 ceros, son 3000 newtons metros entre 8 metros. Observen que las unidades de los metros van a dividir porque la fuerza debe de estar en newtons. Vamos a dividir 3000 entre 8 y toca aproximadamente 30 entre 8, toca 3. 3 por 8, 24, 24 para 30 son 6, bajo un 0, y tocaría a 7. 7 por 8, 56, 56 para 60 son 4, bajo un 0, tocan 5, 5 por 8, 40, para 40, 0. Entonces la fuerza que equilibra esa balanza van a ser los 375 newtons. Nosotros nos vamos a nuestra guía y si observan, la respuesta correcta coincide con el inciso B. Hemos concluido nuestra primera sesión de la asignatura de física. Ahora es momento que te dirijas con tu asesor, quien te va a ayudar a resolver dudas y a darle solución a más ejercicios de nuestra guía. Posteriormente, es recomendable que leas y estudies de tu guía de ingreso a la UNAM, de las páginas 337 a la 349 y de la 357 a la 366, para posteriormente dirigirte a la plataforma e-learning, donde se te darán instrucciones para continuar con las actividades de aprendizaje.